Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook, como siempre, para entregarles la información más reciente de lunes a viernes a partir de las 10:30. Iniciamos con los titulares de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Ministerio permite jornada laboral de 10 horas. Emergencia por lluvias en Ecuador, 8 fallecidos y 47.050 personas impactadas en lo que va del año. Asimismo, Guayaquil amanece bajo el agua por torrencial aguacero. Se suspenden este miércoles 11 de marzo las clases presenciales en Girón por emergencia invernal. Ajusticiamiento en Ecuador entre la indignación ciudadana y el riesgo de cometer un delito. Encapuchados se robaron un cajero automático en el sector del Redondel Simón Bolívar de Cuenca. Comercios cercanos al sector de la gasolinera Eloy Alfaro están sometidos a la delincuencia. Estados Unidos dice haber destruido 16 buques minadores iraníes, mientras Teherán amenaza con bloquear las exportaciones de petróleo. Rusia bombardea Kharkov y Gerson, mientras Ucrania golpea fábricas y objetivos militares. Finalmente, España cesa a su embajadora en Israel tras el choque con Netanyahu en septiembre. Estas son las noticias que estaremos revisando en este informativo nacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, y a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Noticias, Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario. Comenzamos con las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. A través del Acuerdo Ministerial 59, el Ministerio del Trabajo creó una nueva modalidad laboral. Se trata de la jornada laboral eficiente para el desarrollo, que consiste en que una persona puede trabajar hasta 10 horas diarias sin necesidad de recibir horas extra, sino que el tiempo adicional pueda ser acumulado y usado en el periodo que el empleador lo requiera. La jornada laboral eficiente para el desarrollo permite que las 40 horas de trabajo semanal puedan ser distribuidas en un máximo de 10 horas diarias. Las horas extra pueden ser compensadas o utilizadas con horas de tiempo libre. El empleador y el trabajador podrán implementar un sistema de cómputo de horas efectivamente trabajadas de manera libre, expresa y voluntaria como un mecanismo de administración y compensación del tiempo de trabajo efectivamente laborado, señala el artículo 10 del acuerdo. Según declaraciones anteriores, el ministro del Trabajo, Harold Burbano, una persona puede trabajar 10 horas diarias por 4 días para poder descansar 3 días, tener un día de descanso adicional. Para que la jornada laboral eficiente para el desarrollo entre en vigor, el trabajador y el empleador deberán firmar una adenda al contrato principal. No se permite que se haga un nuevo contrato. El Banco de Horas en Argentina es un sistema laboral que permite compensar horas trabajadas de más con horas de descanso en otro momento
en lugar de pagarlas inmediatamente como horas extra. Fue aprobada por el Congreso en febrero de 2026 y ha generado fuertes protestas. Para Silvia Bonilla, experta del Centro de Investigación y Derecho Laboral, el Acuerdo Ministerial 59 crea la misma figura del Banco de Horas en Ecuador. La diferencia es que en Argentina se lo aprobó como reforma legal, que es lo que habría correspondido hacer. Textualmente dicen que es una copia exacta del modelo propuesto en Argentina, solo que aquí se llama jornada eficiente, que establece que las horas que no se trabajen en las 40 horas pueden ser compensadas con tiempo o puede quedarse en deuda para cuando el empleador requiera. Se quejan de pagar horas extraordinarias y suplementarias. Se dejan de pagar estas horas extraordinarias y suplementarias, afirmó la experta. Aunque el acuerdo establece que la nueva jornada laboral debe ser aprobada por el trabajador, para Bonilla hay una falacia detrás del acuerdo entre las partes, porque existe una relación intrínsecamente desigual en la que el empleador impone sus necesidades. Para Diego Cedeño, abogado laborista, con el Acuerdo Ministerial 59 se crea una jornada laboral que no existe en el Código del Trabajo, lo cual no se puede hacer, pues un reglamento no puede reformar una ley orgánica. Además, se incurre en una inconstitucionalidad, ya que se vulnera el ingreso económico del trabajador. El artículo 326 de la Constitución establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No se puede compensar con horas lo que se debe pagar por horas extra. Se está atentando contra la remuneración del trabajador, afirmó Cedeño. Para el experto, estas irregularidades a las que se suma el no escuchar al pueblo ecuatoriano, que en 2 ocasiones se ha pronunciado en las urnas en contra de la precarización laboral, le hace al acuerdo ministerial candidato a que se presenten en su contra demandas de inconstitucionalidad, como ha ocurrido con varias leyes del gobierno. Por otra parte, niegan la socialización del acuerdo. Hace 20 días, cuando el acuerdo ministerial número 46 se hizo público, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, dijo que no se encontraba vigente y aseguró que no se publicaría hasta que sea aprobado por el Consejo del Trabajo, pero un documento prácticamente igual entró en vigor este 10 de marzo de 2026. Según los trabajadores, sin ningún tipo de socialización. Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, aseguró que pese a los ofrecimientos del ministro de incluirlos en el diálogo, no fueron invitados. Y el nuevo acuerdo tampoco fue socializado con otros gremios. En una entrevista con un medio digital, Burbano ratificó que el Acuerdo Ministerial 59 sí fue aprobado por el Consejo del Trabajo, lo cual fue desmentido por Cristóbal Buendía, miembro del organismo en representación de los empleados públicos, quien a Teleamazonas le confirmó que en lo que va del 2016 ni siquiera se han reunido. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este nuevo reglamento del ministerio que permite una jornada laboral de hasta 10 horas. Díganme en los comentarios qué opinan. El mercurio.com.es nos ha ayudado con esta información y ahora seguimos con elcomercio.com, que nos habla sobre las emergencias por lluvias en Ecuador. El invierno no da tregua en el territorio ecuatoriano, según el informe de situación nacional número 47 emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, CNGR. Entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026 se han registrado 1.541 eventos adversos causados por las lluvias. Estos incidentes han golpeado con fuerza a 189 cantones y 571 parroquias en las 24 provincias del país. El balance humano es desgarrador.
8 personas han perdido la vida debido a eventos como deslizamientos, aluviones y tormentas eléctricas. Además, se reportan 17 personas heridas y 2 ciudadanos desaparecidos en el cantón Sichos, provincia de Cotopaxi. En total, el número de personas impactadas asciende a 47.050. De las cuales 3.516 han sido catalogadas como damnificadas al haber perdido la totalidad de sus pertenencias. La fuerza del agua también ha causado estragos en la red vial y la infraestructura pública. El reporte detalla que 32.80 kilómetros de vías han sido afectadas a nivel nacional. La conectividad del país se ha visto gravemente comprometida, con 17 puentes destruidos y otros 25 que presentan daños parciales. En cuanto a las viviendas afectadas, las cifras son alarmantes. 12.380 viviendas afectadas por inundaciones o ingresos de lodo, 79 viviendas totalmente destruidas, 31 centros y 36 unidades educativas han sufrido daños en sus estructuras. Y con respecto a esto también, Guayaquil, según ecuador221.com.es, nos dice que amanece bajo agua por torrencial aguacero. Desde la madrugada de este miércoles 11 de marzo cayó un intenso aguacero acompañado de una tormenta eléctrica en Guayaquil. La acumulación de agua ha generado inundaciones en el norte, centro y sur de la urbe, complicando el tránsito. En el norte de la ciudad, la avenida Benjamín Rosales, frente a la terminal terrestre, presenta niveles de agua que alcanzan la mitad de los neumáticos de los buses interprovinciales. Igual situación se aprecia en la Avenida de las Américas, especialmente en los accesos al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde la ATM ya reportó siniestros de tránsito debido a la calzada mojada y la pérdida de control de los vehículos. En el centro, la intersección de las calles Manaví y José de Antepara se encuentra totalmente anegada. Aquí el agua ha sobrepasado el nivel de las veredas, obligando a transeúntes a utilizar botas de caucho para desplazarse. Según testimonios de los ciudadanos, el taponamiento de las alcantarillas por basura es el principal factor que impide el drenaje de agua. Las cámaras del ECU 911 muestran una severa acumulación de agua en distintas etapas de Sauces y La Alborada, al estar afectadas la avenida Antonio Parra Velasco y Gabriel Roldós y las avenidas Rodolfo Vaquerizona Sur y José María Roura. La avenida Pedro Menéndez Gil también presenta tramos anegados que dificultan el flujo vehicular hacia el centro y el puente de la Unidad Nacional. La avenida Quito y San Martín en el sur es otro de los puntos donde la calzada se encuentra cubierta por el agua, afectando la movilidad en una de las rutas más transitadas de la ciudad. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ya había advertido sobre esta situación. Se mantiene una alerta vigente hasta el 13 de marzo, que prevé lluvias de intensidad considerable en 6 provincias de la costa, siendo Guayas una de las más vulnerables. Estamos 11 de marzo, así que aún, según el INAMI, hasta el 13 estaremos viviendo estos fuertes aguaceros. Seguimos, y el mercurio.com.es con respecto al mismo tema también nos dice que en Girón se suspenden las clases presenciales. El cantón Girón está en emergencia debido al azote invernal que afectó a varias zonas y dejó un adulto mayor fallecido. El Comité de Operaciones Emergente COE cantonal declaró la emergencia dentro del cantón y convocó a una reunión con autoridades de la provincia. Luego de la misma se resolvió aplicar 11 puntos, entre ellos que la suspensión de las clases presenciales en las unidades educativas y en los centros municipales de desarrollo infantil,
La suspensión de clases se da debido a que no es posible garantizar el suministro de agua potable por la turbiedad del líquido. Las 11 resoluciones son las siguientes: declarar en emergencia el cantón, declarar en sesión permanente el COE cantonal, activar la mesa técnica número 3, infraestructura y vialidad, para priorizar e intervenir los puntos críticos, notificar a los habitantes presentes en la zona de cofradía junto a la vivienda destruida sobre el riego en la zona y poner en conocimiento el albergue disponible, Coliseo Municipal en este caso. Coordinar con Ministerio de Infraestructura y Transporte el levantamiento de viviendas, de datos de viviendas afectadas y coordinar atención a damnificados. Realizar una suspensión inmediata a puntos de riesgo crítico en el cantón. Suspender clases presenciales por parte del Ministerio de Educación y municipal para centros de desarrollo infantil para el 11 de marzo de 2026, ya que no se puede garantizar el suministro de agua potable por la turbiedad del agua. Entrega de ayuda humanitaria y levantamiento de información por parte de la Dirección Social del GAT municipal. También la entrega de ayuda humanitaria y levantamiento de información por parte de MA en coordinación con Dirección Social del GAT municipal. Como 10º punto tenemos que la Secretaría de Gestión de Riesgos pone en disposición asistencia humanitaria, camas, colchones y biombos en relación de lo solicitado por el GAT municipal y la entrega de informes técnicos, jurídicos y financieros para declaratoria de emergencia. Así está la situación en Girón en estos momentos debido al invierno. Vamos a estar pendientes, como siempre, de las noticias a nivel nacional. Seguimos con la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Y por otra parte, Teleamazonas nos dice lo siguiente: en medio del aumento de la inseguridad y la desconfianza en el sistema judicial ecuatoriano, los casos en los que ciudadanos terminan por ajusticiar o linchar a otros, señalándolos de delincuentes, es cada vez más común. En la última semana de febrero, 2 hombres fueron linchados en diferentes sectores de Quito. La comunidad los señaló por delitos y los agredió hasta que llegó la Policía Nacional para ponerlos bajo custodia. El primer hecho se registró el 21 de febrero en el norte de la capital, sobre las calles América y Mañosca. Un hombre fue señalado por robar una motocicleta de otro dedicado al servicio de delivery. Apenas 2 días después se registró un hecho similar en el sur de Quito, en el sector de Turubamba. La policía informó que un grupo de taxistas recuperó el vehículo presuntamente robado y retuvo a uno de los sospechosos del ilícito. El hombre fue rociado con gasolina y quemado. Las autoridades lo trasladaron a una casa de salud. Según datos que la encuestadora Click Research de enero de 2026, el sistema de justicia tiene apenas un 25.19% de aprobación, lo que se ve reflejado en las acciones ejecutadas por la ciudadanía en las calles. Además, según la encuesta, el 51.88% de los ecuatorianos reportaron que alguien de su hogar fue víctima de la delincuencia. ¿Qué tan seguro se siente actualmente su barrio? Esta encuesta la hicieron en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, y ahí estamos viendo que el 54.1% se siente poco seguro y solamente un 4.5% se siente muy seguro. Así que, y aquí dice que el 14.2% se siente nada seguro. Entonces, sumando casi entre los dos, tenemos 70% prácticamente de porcentaje de que no sienten seguridad plena en su barrio. Esto según Click Report de enero de 2026.
Mientras que más del 62% califican como malas o muy malas las acciones del gobierno en materia de seguridad, por lo que la comunidad advierte con carteles en los barrios que ajusticiaran a los delincuentes hallados en cada zona. Sin embargo, la mal llamada justicia por mano propia no existe y puede conllevar a un delito de acuerdo con las leyes de Ecuador. Los ajusticiamientos incluyen castigos y linchamiento. Estos actos ciudadanos se dan sin esperar la intervención de la policía o de un juez. En estos casos no existe un proceso legal ni garantías para determinar si la persona realmente es culpable. Si bien la legítima defensa sí existe y está contemplada en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, esta debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada como tal. La ley dice que se considera así cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno. Así, la legítima defensa debe ser calificada como tal por las autoridades. Según el COIP, se debe demostrar que la legítima defensa sea ante una agresión actual e ilegítima. Debe haber una necesidad racional de la defensa, es decir, que ésta debe ser proporcional al ataque. Es necesario que la persona que se defiende no haya provocado la agresión con una acción similar previa. El COIP en su artículo 140 dice que el asesino que se produce durante contra concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, este asesinato se sanciona con hasta 26 años de cárcel. Esto aplica en casos de linchamientos, algunos ya registrados en diferentes provincias del país. Leo nuevamente: el asesinato que se produce durante concentraciones masivas, tumultos o conmoción popular se sanciona con hasta 26 años de cárcel. Esto aplica en casos de linchamientos, algunos ya registrados en diferentes provincias del país. Esto según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. En cuanto a un linchamiento que hubo en Pozorja, ocurrió uno de los casos más emblemáticos de personas sentenciadas por rebasar el principio de defensa propia. 7 personas fueron sentenciadas a la pena máxima de 34 años y 8 meses de cárcel por la muerte de otras 3 personas señaladas por el presunto intento de secuestro de niños en la zona. Además, otras 4 personas fueron sentenciadas a una pena de 17 años como cómplices del linchamiento o asesinato. En octubre de 2018, una multitud retuvo a 3 personas acusándolas de intentar secuestrar a niños. Los sospechosos fueron detenidos en la unidad de policía comunitaria, pero la turba logró sacarlos. Las víctimas fueron apedreadas, golpeadas y acuchilladas hasta la muerte. Algunas personas intentaron prenderles fuego, pero la policía lo evitó. Así la situación de la justicia, llamada justicia por mano propia o linchamientos aquí en Ecuador. Díganme ustedes qué opinan acerca de esta situación. Seguimos y ahora del mercurio.com.es nos dice que encapuchados se robaron un cajero automático en el sector del Redondel Simón Bolívar de Cuenca. Mientras tanto, estas situaciones siguen ocurriendo. La madrugada de este martes 10 de marzo de 2026, cerca de las 3 horas de la madrugada, desconocidos se robaron un cajero automático cerca del Redondel Simón Bolívar en Cuenca. Moradores de la zona, ubicada en la Avenida de las Américas, revelaron que a esta hora escucharon un estruendo de la calle. Al asomarse a las ventanas, vieron a un grupo de personas encapuchadas a bordo de una camioneta de transporte mixto que cargaban un cajero automático que está junto a un supermercado. El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad que se las observa
en las que se observa a varias personas subiendo la máquina a la camioneta. Sin embargo, al arrancar el vehículo, la estructura se precipitó sobre la avenida. Los antisociales nuevamente descendieron del automotor para volver a cargar el cajero automático. Para el atraco, los desconocidos invadieron el carril exclusivo del tranvía en sentido contrario para huir del lugar con dirección a la avenida Ordóñez Lazo. Por ahora las autoridades no se han pronunciado sobre el robo, mientras que los moradores piden que la policía brinde más patrullaje en la zona. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Estamos revisando lo más reciente de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026. El mercurio.com.es también nos dice que comercios cercanos al sector de la gasolinera Eloy Alfaro están sometidos a la delincuencia. Esto en Cuenca. El robo de un cajero automático suscitado la madrugada del 10 de marzo de 2026 alarmó a los habitantes de sectores aledaños a la estación de servicio Eloy Alfaro en la Avenida de las Américas y Ordóñez Lazo. Pero no es el único hecho delictivo que sufren en el vecindario. Los dueños de los comercios aseguran que han sido víctimas de robo en más de una ocasión. El martes 10 de marzo, un testigo que vio cómo los individuos cargaron un cajero automático en una camioneta de transporte mixto, refirió que los robos son casi frecuentes en el sector. Textualmente dijo: tenemos un grupo de WhatsApp en el que comentamos los hechos y siempre hay un vecino afectado. Sin embargo, hay vecinos afectados que comentan que no han denunciado los delitos por temor a represalias, pues han recibido amenazas. Otro vecino afectado mostró un video a El Mercurio en el que se observa como un antisocial trepa el cerramiento de su local comercial, llega al patio, forcejea la cerradura de la puerta principal e ingresa a las oficinas. Es mejor tener la puerta cerrada y atender a los clientes luego de tocar el timbre, comentó. Uno de los robos más recordados en la zona y que dejó un perjuicio de $5,000 se dio hace exactamente un año atrás. El hecho se registró en la madrugada del 5 de marzo de 2025 en el local 593 Cycling, ubicado en la intersección de las avenidas de las Américas y 3 de noviembre. En ese suceso, las cámaras de vigilancia registraron como 2 personas rompieron con una piedra el vidrio local y procedieron a robar 5 bicicletas, ropa y otros vehículos. En el sector existe una zona residencial y múltiples comercios como restaurantes, gimnasios, supermercados, una agencia bancaria. A solo 500 metros de esta zona se levanta la unidad de policía comunitaria UPC, El Batán, en el Arenal. Los vecinos y propietarios de los negocios piden a las autoridades tomar acciones frente a estos hechos delictivos. Seguimos con la información y ahora en el ámbito internacional. Estados Unidos dice haber destruido 16 buques minadores iraníes, mientras Teherán amenaza con bloquear las exportaciones de petróleo. Este es un reporte de Euronews.com que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Estados Unidos afirma haber destruido 16 buques minadores iraníes cerca del estrecho de Hormuz, después de que Irán amenazara con bloquear las exportaciones de petróleo de esta vía fluvial, responsable de una quinta parte del transporte mundial de energía. Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Teherán de ataques intensos sin precedentes y optaba por restringir el estrecho para desestabilizar aún más los mercados energéticos mundiales, que ya han experimentado volatilidad durante la guerra.
El martes, altos legisladores iraníes advirtieron que el estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos, o según sus propias palabras, un estrecho de castigo para los belicistas. Los ataques de Washington a última hora del martes pusieron fin al 11º día de guerra que muchos, incluidos los residentes de Teherán, han descrito como el más intenso hasta la fecha. El ejército israelí atacó a lo largo del día varios puntos de la nación persa, buscando eliminar la postura ofensiva del país. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Israel continuará atacando a Irán durante el tiempo que sea necesario hasta que deje de representar una amenaza para su país. Las fuerzas de defensa de Israel también continúan realizando operaciones a gran escala en el vecino Líbano, con objetivos que, según afirman, están vinculados al grupo Hezbollah. Teherán continúa tomando represalias. El martes se registraron múltiples bombardeos con drones y misiles contra Israel y los estados vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses. Muchos en la región, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Kuwait, informaron de ataques que, según afirman, fueron interceptados. Las sirenas antiaéreas también sonaron constantemente en varias ciudades israelíes, incluida Tel Aviv, y las fuerzas de defensa de Israel informaron de un flujo constante de fuego iraní durante todo el día. Seguimos con el desarrollo de la información internacional y también Euronews.com nos dice que Rusia bombardea Kharkov y Gerson mientras Ucrania golpea fábricas y objetivos militares. Tras la planta de Bryansk, las fuerzas aéreas de Ucrania atacaron una planta química de Togliatti. El presidente ucraniano Zelensky habló con un bloguero de Irlanda instando al mundo a tomar medidas rápidas. Las tropas rusas atacaron las regiones ucranianas de Kharkov y Gerson la madrugada de este miércoles. Hay muertos y heridos, han informado los medios de comunicación ucranianos y las autoridades locales. Así se informa del bombardeo de una empresa civil en el distrito Shevchenko de Kharkov. Aquí tenemos las imágenes que han difundido en redes sociales. En la región de Gerson, según los medios de comunicación ucranianos, fueron alcanzadas las instalaciones de infraestructura crítica y social. Allí resultaron heridas 4 casas de varios pisos y 13 casas particulares. Mientras tanto, las autoridades rusas informaron de que una planta industrial de Togliatti resultó dañada como consecuencia de los bombardeos y allí se declaró un incendio. Según el gobernador de la región de Samara, Vyacheslav Fedorovchev, se están llevando a cabo trabajos de reparación en el lugar. El funcionario no especificó a qué planta se refería, pero la opinión pública y los medios de comunicación ucranianos mencionaron Kyivstev Azot, uno de los mayores productores químicos de Rusia. El canal de Telegram Astra señala que otra empresa, Togliatti Kauchuk, se encuentra también cerca. Y finalmente, también por Euronews.com, España cesa a su embajadora en Israel tras el choque con Netanyahu en septiembre. Salomón había sido llamada a consultas en septiembre de 2025 en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países y desde entonces permanecía en España. Su cese formaliza ahora la ausencia de un embajador español en Israel. Salomón llevaba en el cargo desde julio de 2021. El gobierno español ha decidido cesar oficialmente a la embajadora en Israel, Ana Salomón, una decisión que aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado, BOE, tras haber sido aprobada en el último Consejo de Ministros. Con esta medida, España deja vacante su embajada en Tel Aviv y mantiene su representación diplomática a nivel de encargado de negocios.
un escalón inferior al de embajador. La decisión se interpreta como un gesto de reciprocidad después de que Israel adoptara previamente una medida similar en su misión diplomática en Madrid. Y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional a partir de las 10:30 por UNPG TV en Facebook. Gracias por estar conectados con nosotros. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Yo soy Kelly Alviar. Les deseo que tengan un excelente miércoles y nos vemos mañana jueves. Chao, chao.